Hipnosis y pediatría. Debido a la alta efectividad de la hipnosis en todas aquellas personas en las cuales se ha llevado a la práctica, surge la siguiente pregunta. ¿Puede la hipnosis ser un ayudante en algún tipo de tratamiento para niños? ¿Realmente puede ser útil? Para ambas preguntas, la respuesta es sí. Lo que se debe considerar como algo sensible es el criterio de cada profesional para aplicar la hipnosis a sus pequeños pacientes. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es el hecho de que los pequeños mojan la cama de noche. Este es un síntoma difícil de tratar y las causas pueden ser divididas en dos grandes grupos. Causas físicas, como factores congénitos y mecánicos, una capacidad vesical insuficiente, cistitis, entre otros problemas orgánicos. Puede ser también de índole psicológico. Pueden comprender desde la rivalidad entre hermanos, pérdida de algún padre o ser querido, mala educación higiénica, inmadurez emocional por sobreprotección, conflictos familiares, abusos, miedos, etc. El origen puede ser multicausal. Por lo tanto, prescribir el mismo inmediatamente puede ser algo peligroso y perjudicial para el niño si la evaluación no fue la correcta de parte del profesional. Otro motivo de consulta corriente es la tartamudez. No existe una causa que pueda explicar el origen de la misma, pero existen investigaciones donde definen su raíz en motivos netamente psicológicos, dando como resultado la permanencia e instalación de esta afección en la vida del sujeto. Este conflicto, como se mencionó anteriormente, no tiene una causa definida, pero recopilando experiencias, algunos de los principales motivos varían entre haber presenciado escenas de violencia o una disfunción del sistema nervioso. Muchas son las teorías que intentan dar una respuesta a este problema, pero ninguno termina de hacerlo. Quien practique terapias con niños deberá entender que no se debe ejercer ningún tipo de hipnosis regresiva en ellos, ya que podría perjudicar su psiquismo en lugar de ayudarlo a procesar cualquier hecho traumático que haya vivido. Con ellos, el trabajo debe ser de aquí y ahora hacia el futuro. Las técnicas a continuación descritas apuntarán a un profesional calificado que conozca la historia del pequeño y entienda en qué motivo del tratamiento se encuentra para que éste resulte beneficiosa. La edad recomendada para la aplicación de esta técnica es entre 8 y 12 años. Una sugerencia para el abordaje del tratamiento con niños es el escapar de la óptica y lógica de la medicina tradicional, donde solo se aborda el síntoma y no sus consecuencias. Sumado a esto, tener en cuenta que el trabajo con niños solo debe ser simbólico, metafórico y mayormente mediante juegos. El tratamiento con hipnosis puede ayudar a los niños a reponer en menor tiempo cualquier afección física, incluso recuperarse exitosamente de cualquier intervención. Todo dependerá de cómo se utilice la herramienta. Para cerrar este tema, es conveniente citar algunas recomendaciones al momento de implementar la hipnosis con niños. Y estas son: las sugestiones, la comunicación que se efectúen con los niños deben estar a su nivel. No se debe nunca dirigir a ellos en modo de balbuceo infantil o expresarse como si el niño no entendiese nada, o dirigirse a él como si fuera inferior. Estas actitudes enfurecen mucho a los niños. Se le deben presentar las ideas nuevas de una manera que comprenda perfectamente que la terapia es una empresa llevada a cabo en colaboración entre él y el operador. La cooperación aumenta. Es raro que un enfoque autoritario sea exitoso con los niños. Ellos necesitan paciencia y comprensión. Es más fácil que el niño acepte la enojosidad de un síntoma que convencerlo de que lo abandone. Para terminar,
Como recomendación de inicio de una sugestión, se procede de la siguiente manera. Asumiendo que hayas expresado el deseo de ser tratado, Juancito, la próxima afirmación deberá ser: si me ayudas, entre los dos, venceremos este obstáculo. ¿No te gustaría hacerlo así? Si realmente lo deseas, te mostraré cómo se puede hacer un tratamiento justo a tu medida. Estas afirmaciones invitan al niño a participar, ayudándolo a remover la trama de comportamientos indeseables que él mismo reconoce como su problema. El enfoque para trabajar con niños puede dividirse en dos vertientes. La ericksoniana. Se utilizan al menos 3 estrategias: distracción, fábulas y cuentos y sembrar ideas. La clásica. Desde la perspectiva clásica, vamos a proponerle al niño un juego imaginario que puede ir desde cerrar sus ojos e imaginar un programa de TV o videojuego. Y desde allí comienza nuestra labor. Odontopediatría. La aplicación de hipnosis en la odontología para pequeños. La hipnosis puede ser un buen coayudante para acompañar a los pequeños a que tengan una placentera salud dental. Como ya hemos estudiado en clases anteriores, las técnicas hipnóticas para el manejo del dolor se han aplicado sistemáticamente en el tratamiento del mismo, y esto no escapa para nada en el tratamiento de los pequeños pacientes. Sorprendentemente, los niños son más fáciles de hipnotizar que los adultos, ya que los límites de su imaginación y la realidad que pueden construir son mucho más magníficas que para los adultos. Debemos tener en cuenta que los niños cuentan con una vívida imaginación y que las experiencias estresantes permiten que ellos puedan desenfocarse más de la realidad que los envuelve y trasladarse a ese lugar mágico donde todo es distinto. Actualmente la odontología es uno de los campos médicos donde existe una mayor aceptación con respecto a las prácticas hipnóticas. Estas pueden ser usadas para manejar una serie de problemas comunes relacionados con la odontología, tales como la ansiedad dental, la fobia dental específica, el control del dolor en el tratamiento, de extracciones, prótesis, etc. Una mayor tolerancia para los aparatos de ortodoncia y también para modificar hábitos orales no deseados como chuparse el dedo, bruxismo, náuseas y tabaquismo. Una vez que el niño comienza a fantasear, la imagen se mantiene y se refuerza. Todo el proceso puede ser visto como un trance ligero, en el que uno lleva al niño, como por medio de un cuento o de una fábula, a ese estado profundo de hipnosis. Debemos recordar que siempre debemos trabajar con los niños en lo que se llama la hipnosis progresiva. Entonces, llevamos al niño a un estado de relajación, ya sea con juego, con fijación de objetos, la técnica que uno considere más adecuada, que hemos visto en el nivel 1. Y con juegos, llevamos al niño a ese estado de relajación, y una vez que eso se consigue, que cierra sus ojitos y que la criatura se encuentra relajada, comenzaremos a relatarle un cuento fantástico. En ese cuento fantástico, él lo vivirá en primera persona, será el personaje principal. Obviamente que hablemos hablado previamente con la criatura para ver cuáles son sus cosas de interés, su personaje favorito, su dibujito de acción que más le guste. Si es una niña, cuál es su personaje de ficción más importante, con el que más se identifica. Entonces ella será, o él serán, esos personajes. Lo inmersamos en esa situación fantástica para que el chico se vaya relajando lentamente. Y tomamos su mano, que sienta el contacto con nosotros. Él tiene que saber, o ella tiene que saber, que nosotros estamos a su lado todo el tiempo y que pueda sentir nuestra presencia física, aunque él esté navegando por esos mundos mágicos que uno le está construyendo. Obviamente que le tenemos que pedir al dentista que en la medida de lo posible coloque música suave y agradable.
Es cierto que los aparatos quirúrgicos o de intervenciones odontológicas son muy ruidosos. Ahí debería estar la pericia del operador en hipnosis de generar que esos ruidos formen parte del ambiente imaginario de la criatura. Entonces lograr que el torno sea algún aparato o algo que utiliza el villano para tratar de atacar al personaje principal que es él. Es importante incorporar los sonidos externos, como ahora el pájaro que acaba de pasar por aquí, habrán podido escucharlo. Debemos incorporar siempre en hipnosis los sonidos externos, porque si nos dejamos influenciar por ellos, nuestro paciente va a salir de estado de trance. Y es sumamente importante logremos tener control sobre esa situación. Los imprevistos van a surgir y no tenemos que asustarnos ante esa situación. Y uno podría decir, pero yo soy una mamá o soy un papá, ¿para qué me puede servir la hipnosis en odontología si mi odontólogo no lo utiliza? Pero somos mamás y somos papás, entonces podemos aplicar la hipnosis en nuestros pequeños, que los conocemos perfectamente. Y de hecho hasta podemos entrenarnos diariamente previo a la consulta con el odontólogo. Sabemos que tenemos consulta dentro de 10 días, entonces cuando se va a dormir la siesta, lo acompañamos a un estado de trance y empezamos a incorporarlo en esa temática de cómo lo llevamos a ese lugar fantástico. Para cuando llegue el momento de estar con la sesión con el odontólogo, la criatura tendrá un buen manejo de la técnica y el operador, ya sea el papá o el pariente que lo acompaña a la consulta odontológica, va a tener pericia en cómo manejar la herramienta. Y eso es sumamente importante. Además, el nivel de empatía o rapport que se genera obviamente entre un familiar directo y el paciente. La aceptación de este proceso se convierte en una estrategia de supervivencia, ya que permite al niño superar la ansiedad y el estrés que le produce ir a la consulta odontológica. Por lo tanto, es importante, como hemos dicho anteriormente, la buena relación entre el operador y el niño. Y que si ese operador es un pariente, muchísimo mejor, más contenida la criatura. En caso contrario, el operador debe ganarse la confianza y atención del niño. Este debe ser sensible al estado anímico de la criatura y observar sus microexpresiones. Cualquier estado de disgusto o disconformidad, el operador tiene que ser capaz de percibirlo y de esa manera tratar de modificar la técnica aplicada. La ventaja de la hipnosis en la odontología se ha mencionado en distintos tratados de salud, pero a grandes rasgos son las siguientes. No se requiere un equipo especializado. Como hemos dicho anteriormente, la mamá acompañando a su infante a dormir la siesta puede inducirlo en un estado de trance, y esa misma técnica luego puede aplicarla en el consultorio odontológico. El paciente permanece consciente. Recordemos que nosotros hemos dicho claramente en el nivel 1 que en el estado de trance la conciencia permanece en vigilia. Siempre está observando qué es lo que está sucediendo en la sesión. Por eso es importante no cometer errores durante la operación. ¿Por qué? Porque si al infante le decimos algo que no es acorde con su manera de pensar o algo que va a considerar el disparatado, por más que tenga mucha imaginación, la conciencia le va a llamar la atención y puede acontecer que lo saque de estado de trance. Es muy útil en muchos casos como enfoque farmacológico previo. Hay estudios que han demostrado que en chicos entre 4 y 15 años, cuando tienen que hacer extracción de piezas dentales, como es un dolor muy agudo y su emocionalidad siempre está a flor de piel, la hipnosis no logra ser un buen anestésico en esos casos. Pero sí, ¿para qué sirve? Para los pasos previos. El niño se va acercando a la consulta con un estado de relajación. ¿Por qué? Porque el operador durante el trayecto hacia el consultorio del dentista le fue hablando en un lenguaje y en un tono de voz, ¿se acuerdan el sastre de las palabras? En un tono de voz, induciendo al pequeño en estado consciente a un trance hipnótico leve. Cuando llega al consultorio, se continúa con el proceso de profundización ya con el infante sentado en la silla del odontólogo, un poco más profundo, y esa relajación permite que se le pueda aplicar la anestesia y que el niño no sufra dolor en ese proceso. Y a partir de ahí,
La anestesia se encarga de hacer el resto del trabajo. Pero todo el sufrimiento previo, que representaba la angustia de ir al dentista, estar en la silla, esperar el pinchazo de la anestesia, se lo hemos ahorrado al pequeño con hipnosis. Por lo tanto, la hipnosis es de suma utilidad, pero también tenemos que ser conscientes que tiene sus barreras. No es una varita mágica que todo lo puede. Puede ayudar en muchos casos y en otros tendrá que cumplir su papel que corresponde solamente y luego dejar el espacio a las técnicas convencionales. Eso no desacredita la hipnosis, simplemente le da a cada terapia el lugar que le corresponde, simplemente eso. Para finalizar, vamos a llegar a la conclusión entonces de que la hipnosis es un buen coayudante en todos los tratamientos odontológicos, pero eso es un coayudante. En los adultos su eficacia es mucho mayor, llegando directamente a no necesitar anestesia. Ha habido muchísimos casos de pacientes que se le han puesto implantes sin el uso de anestesia, simplemente haciendo un trance profundo con el paciente y este llega a perder todo sentido, como lo hemos visto en las clases del nivel 1. Llegan los estados de hipnosis profunda que la persona no siente absolutamente nada de dolor. Es más, y en algunos casos si se hacen pruebas más rigurosas porque sean necesarias, la persona puede llegar a un estado de trance muy profundo y tener pérdida parcial de conciencia. Son casos muy especiales. Sí, la hipnosis puede hacer eso. Entonces ustedes podrían decirme, ¿pero no era que perdió el estado de conciencia? Sí, lo puede perder, pero eso es un convenio que uno tiene que hacer con el consciente. Llegado a ese nivel en el que le pide al consciente que por razones de conservación del sujeto se apague por un instante, el consciente coopera con la hipnosis y se detiene y se aparta. Y eso es posible, y ustedes lo han visto en el nivel 1, con las pruebas de Arons, ¿se acuerdan? Con los 6 niveles de la prueba de Arons. Entonces es posible. Pero tiene que haber un consenso claramente establecido entre el paciente y el operador. Hasta aquí el tema de odontología y pediatría. Continúa el siguiente tema, que es la terapia de la silla vacía.